¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestra vitamina D de todos los días, con esa dosis tan necesaria que ya se nos hizo costumbre para poder empezar bien el día y tomar energías y tener mucho ánimo y hacer las cosas como las haría Dimash. Y pues bueno, ahora antes que nada quiero agradecerle a todos los Dears que me mandaron este enlace. Bueno, no específicamente este, sino este y varios más de fancams y de tomas inéditas de esta presentación, de esta gira de despedida del maestro José Carreras de los escenarios, en donde pisó la ciudad de Almaty, en Kazajistán. Estuvo ahí cantando en la ópera de Kazajistán y tuvo como invitados a dos personajes que nosotros en este canal y toda la comunidad de Dears reconocemos muy bien, como son Zarina Altimbayeva, con la que creo que Dimash cantó la de Question of Honor en la apertura de las Olimpiadas de la Hermandad o algo así que se realizó en Kazajistán, ya no recuerdo, tiene mucho tiempo que pasó esto, y estuvo ahí esta gran soprano que creo que es kazaja, Zarina Altimbayeva, si no corríjanme por favor, pero creo que sí es de Kazajistán. Y también tuvo como un invitado muy especial a nuestro queridísimo emperador kazajo Dimash Kudaibergen, en donde no sé bien cuál fue la participación de Dimash, si cantó o nada más lo presentaron o nada más Dimash lo presentó, no sé, porque ya saben que todos los videos que yo reacciono no los veo antes y no agarro contexto antes para que la sorpresa sea mayor y la sorpresa sea natural y no sea algo fingido, como muchos reactores por ahí que fingen que hasta como que se desmayan y todo eso, todo por generar vistas. Yo quiero que mi reacción sea natural y no sea algo fingido. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata esta colaboración de Dimash en el concierto en solitario de la gira de despedida del maestro José Carreras, esa gran leyenda que obviamente, que bueno, podemos decir que José Carreras se va a ir de la música, pero la música nunca se va a ir del maestro Carreras. Va a ser algo bastante bonito, algo bastante remembrable. Bueno, que vamos a recordar mucho. Tengo dislexia en mental. O sea, ustedes discúlpenme. Y pues bueno, va a doler, pero qué bueno que se nos presentó la oportunidad de antes de que se despida este grande y también antes de que se despida el maestro Plácido, Dimash pudo realizar su sueño y cantar con ellos, ¿no? Bueno, vamos a ver de qué se trata. Les digo muchísimas gracias a todos los días que me mandaron este enlace a Instagram, sobre todo, y también aquí a los comentarios de YouTube. Y pues bueno, Ático, cállate que ya nos aburriste y dale play al video. Vamos a ver de qué se trata. And if you allow me, I would like to dedicate the Ok, antes de que empecemos, el director de la orquesta que está parado del lado izquierdo del maestro Carreras, lado derecho para nosotros, se me hace conocido. Creo, creo, vuelvo a remarcar, creo que es español, igual que el maestro Carreras, y creo que se apellida ¿González? No. ¿Ramírez? No. Creo que se apellida Jiménez. Si no mal recuerdo, creo que es Jiménez. Y si no estoy muy mal y es el que yo estoy creyendo y pensando, el maestro Jiménez, creo que él fue el director de algunas de las apariciones de la gira de los tres grandes, Pavarotti y Domingo Carreras, y creo que él fue el director de la orquesta en en alguna etapa de esa gira de los tres grandes. Creo que es él, o sea, también es una persona que ha trabajado mucho con el maestro Carreras, lo conoce de pies a cabeza. Los dos se acoplan muy bien porque se conocen muchísimo. Y creo que es él. Si no, corríjanme, si alguien sabe, corríjanme, por favor. Pero creo que es el maestro Jiménez. Es un gran director, y pues bueno, vamos a ver qué es lo que dice el maestro Carreras, porque ya con mis tonterías no dejé hablar. And if you allow me, I would like to dedicate the next song. Ok, aquí está diciendo el maestro Carreras. Bueno, ya presentó al maestro director, que ya no alcanzamos a oír quién era.
Y está diciendo ahí el maestro Carreras, bueno, si ustedes me lo permiten, me gustaría presentarles y dedicarle esta canción. And if you allow me, I would like to dedicate the next song Me to a gustaría dedicarle la great siguiente canción, colleague of mine and un a gran very colega good mío friend, y Dimas. muy buena. Ok, dice, me gustaría dedicarle la siguiente canción a un gran colega mío y un muy querido amigo, Dimash. Wow, wow. No sé si este evento ya tenía programado de que iba a estar Dimash o llegó por sorpresa bajo invitación especial del maestro Carreras, ya que es en su país. Si alguien sabe si esto ya estaba preparado y ya sabía el público o fue realmente una sorpresa porque como que fue una exclamación de ¡ah! De aquí está Dimash. Y digo, no sería raro, ¿no? Después de la participación que tuvieron juntos en Virtuosos, no sería raro que, que lo invitara. Más que nada porque es en su casa, en su país. Y ahora la pregunta es, ¿qué canción le va a dedicar? Y si va a cantar Dimash con él o nada más va a estar ahí presente, vamos a ver. Ok, y esta ya es otra imagen. It's going to be without any rehearsals. It's a rehearsal. Just, dear ladies and gentlemen, I want to use this opportunity to say a lot of thanks for our guest, for our maestro. For me, it's a great honor. Ok, Dimash está diciendo, bueno, damas y caballeros, me gustaría darle las gracias a nuestro gran invitado, a nuestro maestro. To have you in Kazakhstan. Thank you for this pleasure. Queremos agradecerte por tenerte en Kazajistán, por brindarnos este gran placer. Just a couple of months ago, I had a chance to sing with a legendary idol with you. So Tuve la oportunidad y fui muy bendecido de poder participar o interactuar con uno de mis ídolos. I think I'm most happiest singer in all over the world. Y me hiciste el cantante más feliz de todo el mundo. O sea, agradeciéndole la participación que tuvo junto con él en el programa Virtuosos, ¿no? Muchísimas gracias. Ok, hay algo que no me quedó muy claro. Creo que Dimash no sabía si iba a cantar o no, porque creo que en un momentito en donde se quedaron todos callados y se quedaban viendo entre ellos tres y el director le decía señas al maestro Carreras como que diciéndole ya empiezo o va a decir unas palabras o qué, y el maestro Carreras se le acerca a Dimash y ahí Dimash le pregunta algo y como que alcancé a entender que el maestro Carreras le dijo, no, tú nada más escuchas. No sé, creo que entendí eso. Vamos a regresarle un poco para saber realmente qué fue lo que pasó. Si Dimash no sabía que no iba a cantar o que iba a cantar. Vamos a regresarle un poquito. Miren en esta parte. En esta. It's going to be without any rehearsals. Ahí no lo entendí mucho. It's going to be without any rehearsals. Como que Dimash dijo, vamos a ir así sin ningún ensayo. O sea, Dimash pensaba que iba a cantar. Creo que dijo eso, es que no le alcanzo a distinguir muy bien. No se escucha muy bien el audio al ser una fancam. Pero creo que Dimash dijo, vamos a ir así sin ningún ensayo. It's going to be without any rehearsals. Sí, vamos a ir así sin ningún ensayo. It's a rehearsal. Just
Ok, ahí como que Dimash le dijo al maestro Carreras, bueno, después de que Dimash, creo, es una suposición por lo que alcanzo a distinguir, creo que Dimash se acerca al micrófono y dice, vamos a empezar así sin ningún ensayo previo, o sea, sin ningún ensayo, y entonces el maestro Carreras se le acerca y Dimash le pregunta, y le dijo el maestro Carreras con señas y entre palabras le dijo, no, deja voy yo, tú nada más escucha. Dear ladies and gentlemen, I want to use this opportunity. Ok, entonces ahí Dimash lo que hizo fue, ya al enterarse de que no iba a cantar con el maestro Carreras, fue nada más dar un agradecimiento. Ok, ok, creo que es eso por lo que alcancé a distinguir de la voz de Dimash. Les digo, no se escucha muy claro por el audio de la grabación, que es una fancam, pero creo que sí, Dimash no tenía idea, a lo mejor sí fue un invitado sorpresa del momento y no estaba programado. Y Dimash pensó que iba a cantar junto con el maestro Carreras. No sé qué canción no hubieran podido cantar juntos. La de My Way, la de A Mi Manera. Porque es la única que han cantado ellos dos. Por eso Dimash como que se puso nervioso y dijo, bueno, vamos a ir así sin ningún ensayo. Y el maestro Carreras le dijo, no, yo la canto y tú escuchas. To say a lot of thanks for our guest, for our maestro. Y ahora muchas gracias para nuestro invitado, para nuestro maestro. Es un honor tenerte en Kazajistán. Gracias por este placer que nos brindas. Me hice la oportunidad de cantar con uno de mis grandes ídolos, una leyenda como tú. Me hiciste el cantante más feliz de todo el mundo. Muchísimas gracias. A ver, aquí se puede prestar para malas interpretaciones. Si es realmente lo que yo les acabo de comentar, que alcancé a distinguir de las palabras entre el maestro Carreras y Dimash, en donde le dijo el maestro Carreras, no, tú nada más escucha, yo voy, yo canto. Aquí se puede malinterpretar. Muchos Deers lo van a tomar o lo tomarían, no sé, como una falta de respeto del maestro Carreras, ya que como que le tienen maña, le tienen tirria, desde que muchos me dijeron en los comentarios que en su interacción en el programa de Virtuosos, el maestro Carreras siempre fue muy frío, muy seco, muy cortante con Dimash. Todos lo tomaron como falta de... Bueno, no todos, ¿no? La mayoría, por todos los comentarios que me llegaron negativos en contra del maestro Carreras, diciéndome que era muy frío, que era muy grosero con Dimash, que le hacía faltas de respeto. Yo tengo que decirles una cosa, y se los dije en su momento en uno de los videos que reaccionamos a Virtuosos. Dije, no se lo tomen a mal, el maestro Carreras no está siendo ni frío, ni grosero, ni cortante, ni pedante, ni lo que quieran con Dimash. El maestro Carreras así es su forma de ser, es muy seco, es muy frío, es muy cortante. Es una persona, imagínense, una persona con tanta fama, con tanto talento. Imagínense cuánta gente no se le acerca todos los días, todo el día. Obviamente, pues como que se engenta. Y aparte más que sufrió, salió de una batalla contra una enfermedad muy fuerte, que creo que fue, si no mal me equivoco, leucemia, si no corríjanme. Salió de esa enfermedad. Ahorita tuvo la oportunidad de poder volver a cantar. Y está despidiéndose con esta gira del adiós, esta gira del gracias que tiene hacia sus fans. Yo me considero un fan de él. Y no nada más de él, como lo saben, también del maestro Pavarotti y del maestro Domingo. Pero por favor, no se lo tomen a mal. Se ve que esto no estaba preparado, sino que Dimash fue un invitado sorpresa del momento. A lo mejor le avisaron a Dimash con 1 o 2 días de antelación de que estuviera presente, que el maestro Carreras quería que estuviera ahí y no sé, que le dedicaron unas palabras. A lo mejor Dimash pensó que iba a cantar con el maestro y obviamente Dimash, al decir vamos a ir así sin ningún ensayo, obviamente el maestro, con el nivel de profesionalidad que tiene, no va a dejar que Dimash cante sin ensayar antes. Por mucho que ya hayan cantado esta canción juntos, recuerden que la cantaron a 3 voces, no es lo mismo que cantarla a 2, porque ya no... Si lo cantaron a 3 voces, a lo mejor sí lo harían, porque ya la tienen en el ensayo previo. Pero aquí, al ser 2 voces, tienen que repartirse más parte de la letra y no se han puesto de acuerdo qué va a cantar qué o qué va a cantar quién. Y
Y pues, sí, sería complicado porque estarían perdiéndose a lo mejor por momentos. Y no sé, sería, como les digo, un poco complicado y sonaría extraño. Y no sé, pasarían cosas muy raras, ¿no? En el escenario, por mucho que tengan talento, digo, el ensayo sí ayuda. Y pues bueno, y les digo, no se lo tomen a mal, el maestro Carreras así es. Siempre su personalidad ha sido así, frío, seco, hasta como que un poco retraído, cohibido, o sea, no interactúa mucho con la gente. Imagínense, es un de los mejores amigos que tenían Pavarotti y el maestro Plácido, y con ellos también era así. Con ellos también era así. Los bromistas y los que siempre estaban vacilando y riéndose eran el maestro Domingo y el maestro Pavarotti. El maestro Carreras, pues sí, también se reía, pero era así como que más, un poquito más alejado de ellos. Y eran como hermanos. Bueno, son como hermanos ellos tres. Imagínense, también con ellos dos era así, tan frío y seco. Les digo, no es una falta de respeto. El maestro Carreras, así es. Digo, si quisiera faltarle el respeto a Dimash, ni lo invita y ni le habla, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué canción es la que le va a dedicar a Dimash. End is near, My Way. so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. Between all others full, Wow. I travel each and every highway, and more, much more than this, I did in my way. Yes, I have a feeling. Wow, me encanta la interacción que está teniendo Dimash. La está cantando. Fíjense en los labios de Dimash y Dimash la está cantando. No sé, yo creo que somos bendecidos y es un placer que el maestro Carreras, a pesar de que ya no tiene la voz que tenía, que ya se le oye la voz cansada, lógicamente por esta batalla contra la enfermedad y por la edad, que es natural, todos vamos para allá. Tenemos la fortuna de que pueda seguir, que, que todavía tiene vida para poder despedirse de nosotros y darnos gracias por haberlo acompañado en su trayectoria, en su carrera. Es una fortuna. A lo mejor te sientes triste por escucharlo como canta ahora, ¿no? Pero tienes que yo al contrario te decía, tendrías que sentirte feliz porque a pesar de todo lo que ha pasado, puede cantar. Ya no perfecto ni como lo hacía antes, pero todavía tiene voz para decirnos gracias. Y les digo, fíjense en los labios de Dimash, le está cantando internamente, le está cantando para él. Se ve cómo mueve los labios. Wow. Each careful step along the byway, and more than this, I need. There were times until when I Fíjense que ahorita que estoy viendo, si hubiera sido complicado que hubieran cantado sin haberla ensayado antes como dueto y no como trío, porque por lo que me estoy dando cuenta, y a lo mejor ustedes también se están dando cuenta, el maestro Carreras, digo, seamos conscientes y no es una falta de respeto decirlo, ya tiene una edad avanzada. Y por lo que se ve está leyendo cada párrafo de la letra, como que no se la... O sea, obviamente se la sabe porque en su juventud la cantaba.
pero como que ya no la recuerda, ya no tiene la memoria tan fresca como lo tenía antes, ¿no? Y imagínense si le hubieran cantado entre Dimash y el maestro Carreras así sin haberle ensayado y el maestro Carreras leyendo párrafo por párrafo, no, sí, se hubieran perdido algo feo. Ah, y les digo, les vuelvo a repetir, no es una falta de respeto del maestro Carreras hacia Dimash, el maestro Carreras así es. Y aparte también como que me estoy dando cuenta que el maestro Carreras está consciente de que no se sabe la letra, que la tiene que estar leyendo. Y se hubiera perdido. Sí, en el programa de Virtuosos vimos que al final el maestro Domingo y el maestro Carreras como que se perdieron y cada uno andaba por su lado. Imagínense, y ahí que le ensayaron, imagínense aquí sin haber ensayado hubiera sido algo curioso verlo, ¿no? Pero muy bien, la voz del maestro Carreras siempre será excepcional y aunque ya no tenga la misma potencia ni la misma claridad en la voz, sigue siendo extraordinario. Wow. Wow. Se lo merece esa lluvia de aplausos y que la gente se ponga de pie en esta parte. Esta parte yo creo que es la que más duele. Creo que la que está del lado derecho también con un ramo de rosas o un ramo de flores. Creo que es Sarina, ¿no? Creo, no la reconozco mucho, pero creo que sí es Sarina. Y este ya, por lo que se ve, es el final de la presentación. Corríjame si estoy mal, pero creo que la señorita que también está deteniendo un ramo es la Sarina Aldimbayeva. Y hay que ir a ayudar al maestro Carreras porque ya tiene cargando muchos ramos y ya no puede. Y pues bueno, hasta aquí llega este maravilloso enlace. Tuvimos la canción casi completa, pero tuvimos lo importante, ¿no? Lo que nos atañe, que es la interacción con nuestro príncipe. Ya dejó de ser príncipe, con nuestro emperador kazajo Dimash Kudaibergen. Les digo, por favor, no se lo tomen a mal. No es una grosería por parte del maestro Carreras. Simplemente Dimash lo remarcó, vamos a cantar así sin haber ensayado. Y el maestro Carreras le dijo, no te preocupes, voy yo, tú nada más escucha. Y porque realmente se la quería dedicar, ¿no? El maestro Carreras a Dimash, como dijo al principio, quiero dedicársela a un gran colega y amigo mío, muy querido amigo mío. Le quiero dedicar la siguiente canción, que la de A Mi Manera, que pues es lindo porque con esa canción interactuaron en el programa de Virtuosos, ¿no? Y pues bueno, ¿qué les pareció esta participación, esta gira de despedida del maestro Carreras? Déjenme saber todos sus sentires, todas sus emociones, todos sus pros y sus contras. Y va a ser bastante interesante. Muchísimas gracias por estos enlaces. Les digo a todos los que me los hicieron llegar. No me gustaría mencionar alguno en especial porque no quiero dejar a ninguno fuera.
pero fueron varios, muchísimas gracias. Y pues bueno, dears, díganme a qué más quieren que sigamos reaccionando de Dimash. Déjenme recomendaciones, sugerencias, tanto en Instagram como aquí en YouTube. Para Instagram, enlace para Instagram está aquí abajo en la caja de descripción del video. Ahí me pueden mandar por mensaje privado, o si no, aquí en los comentarios de YouTube, no hay ningún problema. Díganme a qué quieren que reaccionemos, si pueden dejar el enlace muchísimo mejor, si no nada más qué presentación en especial, porque a lo mejor me piden una canción, por ejemplo la de No, y yo puedo reaccionar a cualquiera de No, pero a lo mejor no es la que ustedes quieren, ustedes querían una presentación en específico, por eso es importante que me digan qué presentación, o de qué fecha, o de qué gira, o lo que sea. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo más al rato. Regresa a la sección de El Baúl del Ático con uno de esos éxitos que tanto nos recuerdan nuestra infancia, niñez, juventud, pubertad, adolescencia. No sé, como la fecha en que o en la etapa de tu vida en la que te haya tocado este gran clásico, tema icónico. Y pues bueno, así que los veo más al rato en el ciberespacio. Bye.